tengan todos ustedes. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional fija posición con respecto a las iniciativas que en un momento más habrán de ser presentadas ante el Pleno del Senado de la República en materia de víctimas. Hace apenas 2 meses el Ejecutivo Federal publicó la Ley General de Víctimas, una ley que debía satisfacer el derecho a la justicia de quienes han sido vulnerados en sus derechos, una ley que en propios términos del presidente Peña Nieto era perfectible. Al día de hoy esta ley no se ha aplicado, no ha cambiado la vida de una sola de las víctimas, en gran medida porque no es idónea para la desvictimización. Tiene problemas técnicos y procesos poco claros. Su solvencia presupuestal es dudosa. Deja los derechos de las víctimas a merced de un mar de trámites burocráticos donde la víctima no tiene certeza de cómo ni cuándo sus derechos serán restablecidos y garantizados. No hace de esos derechos normas exigibles y muchos de ellos quedan a la voluntad de la autoridad. A esa ley perfectible de 189 artículos, hoy se pretende una amplia reforma para hacerla funcional. La iniciativa presentada hace unas semanas que hoy se discute en el Senado de la República prevé modificaciones a 140 artículos de esos 189, una cirugía mayor para corregir sus evidentes defectos. Vamos a concurrir a este proceso legislativo con propuestas y nuestros votos para reformar la ley que fue publicada por el presidente Peña Nieto en enero de este año. Lo haremos porque tenemos la convicción de que esa ley, tal y como está, no le es útil a las víctimas. Actuaremos con sentido de responsabilidad sin renunciar a nuestra obligación de señalar otros modelos y otras políticas son más eficaces para alcanzar los objetivos de protección efectiva a las víctimas. Hoy el Grupo Parlamentario de Acción Nacional propone un paquete de iniciativas y propuestas en el entendido de que el compromiso con las víctimas no estará satisfecho hasta que no sea la ley el mecanismo que permita superar la vulnerabilidad que padecen las víctimas. Lo que hoy proponemos mantiene el espíritu de protección del Estado, sin embargo, brinda mejores mecanismos, más ordenados, más transparentes para procesar el dolor de quienes han sido victimizados. Estas iniciativas tienen 3 principales mejorías con respecto tanto a la ley vigente como a la iniciativa que se ha presentado. En primer lugar, distingue con claridad a las víctimas de la comisión de cualquier delito de las víctimas de la violación de derechos humanos a cargo de agentes del Estado. Y esa distinción no es menor, porque el grado de protección a cargo del Estado depende justamente del origen de la victimización. En el caso de las víctimas de los delitos, establecemos la responsabilidad directa de las autoridades locales para que establezcan fondos presupuestales y se hagan cargo de la atención, la ayuda y los apoyos a las víctimas del orden común. 9 de cada 10 delitos se cometen en el orden común, delitos que tienen que ver con la vida, justamente los bienes que protege la Ley General de Víctimas. En segundo lugar, nuestra iniciativa establece plazos puntuales para dar respuesta a las solicitudes de las víctimas. La ley vigente y las propuestas de reforma a esa misma ley no establecen plazo para que las víctimas reciban la atención, el apoyo o la ayuda del Estado. Podrán pasar días, semanas o meses sin que la autoridad reciba la atención debida y proporcional a su estado de vulnerabilidad. Nuestras propuestas establecen los mecanismos con plazos ciertos y determinados para que la víctima reciba en 5 días hábiles la atención que merece su propia circunstancia. En tercer lugar, la ley vigente y la iniciativa presentada hace unas semanas no establece ni prevé mecanismos para dar cumplimiento a resoluciones de órganos o tribunales de carácter internacional. Es decir, resoluciones que han ganado las víctimas que no se han dejado derrumbar por la frustración de expectativas de la justicia en instancias nacionales. Al día de hoy esos cauces no existen. Precisamente por eso, nuestras iniciativas proponen un mecanismo para dar plena satisfacción y cumplimiento a las resoluciones de tribunales internacionales en materia de derechos humanos que reconocen que una persona ha tenido una violación de derechos humanos y que exigen la reparación debida a su circunstancia. Este paquete de iniciativas viene a presentar un modelo alternativo, un modelo que establece claramente las responsabilidades del Estado, un modelo que no deja
ni abre espacio a la impunidad. Un modelo que establece responsabilidades claras para los gobernadores que tienen la responsabilidad directa de combatir 9 de cada 10 delitos. No nos parece el modelo ideal que mientras los delitos se cometen en los estados, la federación paga la omisión y la generación de espacios de impunidad a cargo de los gobernadores. La responsabilidad de atender a las víctimas en sus circunstancias es una responsabilidad compartida. El modelo actual, tanto de la ley general vigente como de las iniciativas presentadas, simplemente establecen que la federación se haga cargo de los delitos que le corresponden combatir a las autoridades locales. Si atendemos la existencia de fondos estatales, podemos multiplicar los recursos de atención a víctimas y además generar incentivos virtuosos para que las autoridades locales asuman de manera efectiva su responsabilidad de combatir el crimen. Este modelo es resultado no solamente del análisis de los señores y señoras senadoras, es resultado de unas mesas técnicas de reuniones con los expertos. Define con claridad los derechos de las víctimas y también define con claridad las modalidades para que esos derechos sean plenamente satisfechos. Las iniciativas que hemos presentado, de las cuales emanan propuestas concretas, es a nuestro juicio el mejor modelo para resolver de manera definitiva el dolor que padecen las víctimas en nuestro país. Estamos a sus órdenes para sus preguntas y comentarios. Pregunta Víctor Mayén, de Rumbo de México. Senador, yo quiero preguntarle si aún con estas 140 modificaciones o enmiendas a la ley vigente, la ley sería todavía poco funcional. Y la segunda, si apelarían a la sensibilidad del PRI y del PRD para que aceptaran estas propuestas que van a hacer hoy, toda vez que en la tarde hay reunión de comisiones para discutir esta ley con el propósito de llevarla al Pleno a más tardar mañana. Si se aprueba en sus términos la iniciativa tal y como fue presentada, con esas modificaciones a 140 artículos, seguiríamos teniendo problemas como los siguientes. Una víctima no tendría una definición de tiempos para tener satisfecho su derecho. Podría esperar semanas, meses, sin que nada pudiera salvaguardar ese derecho. Depende de la voluntad de la autoridad. No solamente eso, si la resolución de la autoridad que proteja a las víctimas es en sentido negativo, la ley y la iniciativa no prevé ningún mecanismo de defensa para la víctima. Nosotros prevemos un plazo para que se le responda, pero también la posibilidad de acudir al juicio de amparo frente a la negativa o a la respuesta insatisfactoria por parte de la autoridad. Nosotros también prevemos que existan fondos estatales para multiplicar los recursos. Si se aprueba en sus términos la iniciativa tal y como fue presentada, el día que se acaben los fondos presupuestales, los 500 millones de pesos que ordena la ley, las víctimas que no llegaron a tiempo para cobrar ese recurso simplemente quedan en igual vulnerabilidad. Nuestro mecanismo de fondos duales, fondos estatales a cargo de las entidades locales, de las entidades federativas para atender delitos del orden común y violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden local, más el fondo federal, no solamente, insisto, multiplica los recursos, sino también permite que haya la posibilidad de que cada víctima pueda ser atendida en su propia circunstancia. Solo pongo algunos de los ejemplos más dramáticos de esta iniciativa. Creemos que nuestras iniciativas presentan un modelo más completo, más coherente, más eficaz y sobre todo económicamente solvente, para que a ninguna víctima le salgan con el San Benito de que ya no hay recursos para atender su propia circunstancia. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Leticia Robles, de Excelsior. Senadores, muy buenos días. Tengo una duda en función de lo que leí de su iniciativa. Y quiero que me lo expliquen y voy a leer lo que me genera la duda. Proponen establecer que no existe en ninguna instancia internacional un proceso de carácter jurídico abierto en contra del presidente Felipe Calderón o de sus funcionarios. Eso es una primera aclaración que hay que hacer de manera enfática. Y no solamente porque no se han estimado los supuestos para ello, sino porque tenemos la convicción de que no hay bajo ninguna circunstancia posibilidad alguna de que eso se instaure, porque un gobierno que asume su responsabilidad, la más básica, que es proveer de seguridad a sus ciudadanos, no solamente requiere el reconocimiento de sus ciudadanos, sino también de la comunidad internacional, como el propio presidente Felipe Calderón ha tenido en distintos momentos. Esa es la primera aclaración. La segunda, nuestro modelo, lo que planteamos es una cosa absolutamente distinta. Piense usted, por ejemplo, en los campesinos ecologistas o en los familiares de las personas desaparecidas que han ganado resoluciones en tribunales internacionales. Vienen con su resolución de tratados internacionales, de organismos internacionales, a ver quién les hace caso.
porque ni existen los fondos presupuestales, ni existen los mecanismos, ni existe la obligación de las autoridades que han sido mencionadas en la demanda o en la resolución para acatar el fallo. Justamente lo que nosotros proponemos son mecanismos a nivel constitucional para que a través de sistemas de coordinación cada autoridad responsable asuma la tarea que el organismo internacional le exigió en una resolución a un caso particular de violación de derechos humanos. Hoy en día eso no existe. Por ejemplo, el caso Radilla se tuvo que resolver de manera un poco casuística en la Suprema Corte de Justicia. Nuestro modelo establece las formas y modalidades a través de las cuales cada resolución de organismos internacionales que ampara y protege a una persona por violación de derechos humanos tenga un cauce institucional en el orden jurídico nacional y haya una autoridad que responda frente a esa resolución. Sobre el voto que van a dar. Como lo hemos dicho, vamos a concurrir a la deliberación, tanto en comisiones como en el Pleno, con propuestas muy concretas. No solamente plantearemos nuestro modelo y de nuestro modelo surgirán esas propuestas, sino también vamos a defender que hay otra política de Estado posible y que hay otra política de Estado más eficaz. Nosotros hacemos un llamado a los grupos parlamentarios del PRI y del PRD a que recojan con apertura nuestras propuestas. La ley es perfectible si nos escuchamos todos y si asumimos que otros grupos parlamentarios o otras fuerzas políticas también pueden tener parte de verdad en una política de Estado. Muchísimas gracias.